Mi papá, hablando de mi padrastro, tuvo la oportunidad de establecer una panadería. Mi mamá fue una gran colaboradora en ese proyecto. Y a la verdad, sin que puye la cuestión familiar, muy buena panadera mi mamá. En ese entonces no habían las máquinas que hoy hay, así que tocaba todo de manera artesanal. Batir la harina, la mantequilla, los huevos, el azúcar, la sal, la levadura. Y ciertamente uno disfrutaba de que todo en la casa tuviese olor a harina y color blanco por casi todo lugar, a razón de que la harina cubría pues todo el espacio. Crecí entonces viendo a mi papá hacer pan, a mi mamá hacer pan, y vi cómo ellos en un buen momento prosperaron de una manera especial. También hacían un muy buen pan o cañero, bien bueno, bien sabroso, con una fórmula especial porque lo hacían con guarapo de salvado, y esto era algo espectacular. Y el pan que ellos lograron vender llegó hasta la costa atlántica, y veía cómo semana a semana los camioneros que llevaban los mercados para sus ventas llevaban el pan para venderlo también en esos lugares. Así que los vi prosperar, pero de un momento a otro también los vi entrar en crisis. Y empecé a notar que buscaron diferentes formas y maneras para resolver las encrucijadas en las que se encontraban. Yo, siendo un muchacho, no entendía mucho, pero sí los veía a ellos afanados por cambiar una realidad hostil que estaban teniendo, muy difícil. De repente comencé a ver que a la casa llegaban personas extrañas, personas que eran contratadas por mi papá especialmente, para que ellos realizaran algunos ritos al interior de la panadería y algunos ritos externos que ya tenían que ver con nosotros. Nos llevaron a un río, nos dieron unos brebajes, nos hicieron abluciones, nos hicieron rezos, cruzaron nuestras vidas, nos hicieron bañar con 7 tipos de jabones en el río para que el agua corriera y se llevara todos los maleficios que según ellos teníamos. En la casa, inciensos, limones partidos en múltiples pedazos llenos de azúcar, colocados en ciertos lugares para que hubiese en lo imaginario unas líneas de poder donde las fuerzas del mal, si tocaban esas líneas imaginarias, fuesen chamuscadas y nosotros pudiéramos ser libres. Y ciertamente funcionó para las tinieblas, porque perdimos todo lo que teníamos. El negocio, aparecieron deudas, los créditos se volvieron deudas, y ellos terminaron en una situación tan cruel, que hasta el matrimonio sufrió porque terminaron separados. Todo eso lo vi, lo miré. Y la pregunta es, ¿por qué si mi papá y mi mamá tenían un vago conocimiento de Dios, no utilizaron los insumos espirituales correctos para poder enfrentar la adversidad que ellos tenían? Y lo que puedo entender hoy, sacando las conclusiones, es que lo que conocían no era suficiente, era muy vago, era superficial, y no tenían una relación con Dios como se debía. Mi papá era agüerista. En su mesita de noche tenía la cruz de Caravaca. Bueno, la generación joven no sabe qué es eso, y mejor. Y tenía una serie de aditamentos que lo amarraban a la superstición. Y yo digo, qué lástima, porque mi papá y mi mamá pudieron estar en mejores condiciones y cerrar el capítulo de su vida en condiciones mucho más favorables de las que terminaron. Todo esto se los digo porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros
que sí hay una manera de hacerlo en Dios. Y que así como mi papá y mi mamá llevaron al brujo, al hechicero, al agorero, al sortílego, al mago, al encantador a la casa para embadurnar de todos sus ungüentos y sus creencias el escenario productivo, y nos fue re mal, la palabra de Dios me muestra algo diferente. Y la palabra de Dios dice en Lucas 5:8 lo siguiente: que cuando Simón Pedro vio lo que estaba aconteciendo, cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Usted seguramente conoce el pasaje y sabe que al capítulo 5 de Lucas se le llama comúnmente el capítulo de la pesca milagrosa. Y que nosotros por el contexto conocemos que Simón Pedro le argumentó al Señor que la escasez de pescado no era por falta de pericia en él, no era por pereza de pescador, si es que la hay, no era por ausencia de conocimiento para enfrentar el medio y enfrentar el mar que ya él conocía. Él dice en su argumento que él pasó toda la noche junto con sus compañeros de empresa pescando, lanzando la red, y que infortunadamente no lograron el resultado esperado. Sabemos que el apóstol Pedro le argumentó al Señor que en todo se podía pensar menos en que él no hubiese tenido compromiso desde su labor profesional, desde su conocimiento en el escenario productivo que él está. Sin embargo, cuando Jesús le dice a él: echa la red, él en el fondo, conociendo lo que pasaba, respetó la palabra que Jesús le dijo. ¿Conoce usted que él echó la red donde Jesús dijo, como Jesús lo dijo? Y ciertamente hubo bonanza y hubo una pesca increíble, de donde no había nada, por así decirlo, según los ojos de Pedro, estaba todo según la palabra de Jesús. Y ciertamente Pedro con sus compañeros hicieron de las suyas, pues digámoslo así, en emociones al ver semejante prodigio. La cuestión es que cuando uno se queda allí, uno disfruta del poder de Dios, y creo que nosotros podemos disfrutar reconociendo que Dios tiene todo poder, que su Hijo tiene todo poder y que Él es dueño de todo lo creado, Él es Señor de todo lo creado y Él puede producir lo que nosotros no podemos aún de la nada. Nos quedamos realmente maravillados de la manera como Dios obra y como Dios procede con las personas a las que Él quiere revelarse para, a través de esas experiencias, revelarse a las generaciones subsiguientes y así sucesivamente. Pero cuando uno mira el pasaje, uno nota que en el pasaje están incrustadas dos realidades económicas. Está la realidad de la economía terrenal, representada en todos los elementos que competen al pescador, a la pesca y al escenario de la pesca. Pero también está la realidad del escenario económico del reino. En teología a la redención se le llama así, economía de la redención o economía del reino. La economía es un escenario donde alguien produce bienes y servicios, y esos bienes y servicios benefician a la persona que los produce y beneficia a aquellos a quienes esos bienes y servicios llegan. Así que desde ese escenario se mueve todo lo que tiene que ver con esta realidad económica. Pero también en el reino de Dios pasa.
En el reino de Dios sucede. La economía de la redención es así. El cielo tiene bienes y servicios espirituales para todas las personas. Y todo lo que el reino de Dios ha producido, valga la redundancia, produce bienestar en aquellos que lo reciben, aquellos que los toman. Así que en el cuadro están esas dos realidades, esos dos escenarios. Cuando uno mira el pasaje, uno nota que hay para la realidad económica terrenal 9 menciones por lo menos de la importancia que se le da a la economía terrenal en el pasaje. Por ejemplo, en el versículo 1 se habla del lago de Genesaret, en el versículo 2 se habla de 2 barcas, en el versículo 2 se habla de pescadores, en el versículo 2 se habla de redes, de lavado de redes, en el versículo 6 se habla de redes que se rompían, en el versículo 5 se habla de trabajar durante toda la noche, en el versículo 5 se habla de resultados esperados, en el versículo 6 se habla de una gran cantidad de peces, en el versículo 6 se habla de un fruto que rompe las mismas estructuras establecidas por los hombres. Eso quiere decir que para nosotros no debe ser tomado a la ligera la importancia de la economía en la tierra. Y que para Dios tampoco es una situación superficial. Es la manera y la forma como Dios también ama al hombre y le permite a través de la creación trabajarla para ser sustentado y sustentar a otras personas. Si esto es una realidad también del reino de Dios enfocado en lo terrenal, quiere decir que toda persona que está en la tierra y tiene un oficio, una habilidad profesional o tiene habilidades, talentos y dones para producir, es alguien que está siendo observado por Dios para que produzca y dé grandes resultados en el nombre del Señor. Pero también no se puede desconocer que hay situaciones críticas donde por más que uno sepa hacer el trabajo, no logra los resultados esperados. Que por más que haya experiencia, que haya experticia, por más que haya, escúcheme bien, marcas que se han establecido a través de los años y uno pueda tener lo que algunos llaman callos laborales, es posible que por más que uno sepa, no logre obtener los resultados esperados. El agua del mar, del lago, siempre da peces, tiene que haber peces, pero por alguna razón, a pesar de la sabiduría de Pedro y de su equipo para trabajar en las aguas, no hubo peces. Durante toda una noche, que da a entender que se esforzaron y la fatiga fue grande. Y eso lo ve Dios, eso lo observa Dios. Pero Dios también permite estas situaciones para que las personas comprendan que no es solo lo que se mueve en la tierra, sino que hay un reino llamado el reino de Dios que también tiene insumos y recursos para todo aquel que quiera aprovecharlos y pueda afectar lo terrenal con lo divino y que Dios pueda obrar de manera especial. Así como hay 9 menciones para la economía terrenal en el pasaje, también hay 7 menciones por lo menos con respecto al escenario de la economía del reino, expresado en el sentido de que hubo personas, según el versículo 1, deseosas de oír la palabra de Dios. En el versículo 2 aparece el maestro llamado Jesús enseñando a las multitudes. En el versículo 4 dice que se cerró el periodo de la enseñanza. Jesús terminó de enseñar el tema específico para ese entonces, que no sabemos realmente a qué se refería, pero tenemos idea porque si algo le gustaba a Jesús hablar era del reino de los cielos, era de la salvación, de la redención. Notamos en el versículo 4 que también hay una expresión de bogar mar adentro desde Jesús, lo que muestra que Jesús conocía la terminología que se usaba en el escenario laboral también de esa época. Les dice: echen sus redes y úsenlas para lo que fueron creados, úsenlas para la pesca.
Allí dice claramente también en el versículo 5 que Simón Pedro dijo: en tu palabra yo he hecho la red, lo que quiere decir que hay una trascendencia en el mensaje de Cristo para Pedro. En el versículo 8 habla de caer de rodillas, que es una posición excelsa de reconocimiento a la autoridad de alguien. Y habla en el versículo 9 y 10 de temor, que se asume que uno de ellos es el temor reverente a Dios y el otro es como la incitación para que salga de esa forma anonadada de estar viendo a Dios y diciendo: después de que viste, ahora actúa de acuerdo a lo que viste. Si yo impacté tu vida, trabaja desde lo que ya fue impactado en ti. La economía del reino es una realidad y todo lo que tiene que ver con el reino afecta lo terrenal. ¿Cómo lo hace Dios? Lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de sus discípulos. Para ese entonces, Simón Pedro y los que estaban con él estaban en esa calidad de estudiantes, de oír al Señor y de ir abriendo camino desde la enseñanza, estructurando su vida. Hay dos realidades que no podemos esconder. La cuestión aquí es, haciendo una aplicación, si la realidad del reino, en la economía del reino, para ti y para mí es importante. Si realmente nosotros queremos permitir que los insumos que tienen que ver con Dios sean usados para afectar esta tierra y para poder mostrarle al mundo que Dios no solamente nos quiso salvar, sino que mientras se cumplen los tiempos finales, Él también se comprometió a sostenernos y Él también se comprometió a cuidarnos y Él también se comprometió a proveer de manera especial para nosotros. Las dos realidades se conjugan simultáneamente, están presentes en nosotros. Qué triste que mi papá no hubiese entendido esto. Qué triste que no hubiese alguien que se lo hubiese enseñado. Y si hubo alguien, qué triste que mi papá haya tenido un corazón endurecido para no percibir lo bueno que hay en el reino de Dios. Pero te cuento mi testimonio para que a ti no te pase lo mismo. Porque el hecho de estar en un templo o el hecho de asistir a reuniones espirituales puede estar muy distante de tener un verdadero compromiso con la verdad del reino de Dios. Se necesita afianzarse en el Señor y tomar decisiones de peso, de decir: yo funciono en la tierra a la manera como funciona el reino de los cielos. Yo puedo hacer, pero hay alguien que me da virtud para el hacer. Yo puedo lograr objetivos, resultados, pero hay alguien que me impulsa a ver de manera diferente a pesar de mi experiencia. Entonces, cuando miro este caso así, noto que después de Pedro también saber que la situación no estaba fácil, junto con sus compañeros, hizo algo increíble. Porque él sabe del escenario de la pesca, conoce el ambiente, vive de eso. No es una persona neófita, es una persona que tiene las marcas en la piel de una piel tostada por el sol, por la brisa, que es alguien que conoce lo que significa adentrarse en el mar y pasar horas y horas y horas lanzando su red para alcanzar un fruto significativo. Cuando él ve que solo con la palabra de Jesús, que solo con la determinada voluntad de Dios en un consejo establecido pasó lo que pasó, él no tuvo ningún otro detalle que hacer sino postrarse delante de Jesús. Entonces yo noto al empresario, entonces yo noto al hombre productor de abundancia, entonces yo noto al hombre que conoce el escenario, yo noto al hombre que sabe dónde se vende el pescado, quién se lo compra. Yo noto al hombre que sabe conservar el pescado para que no se deteriore. Veo al hombre que sabe mucho de esto, pero asombrado por lo que acaba de ver, no tiene más medida sino postrarse delante del Señor. Volviendo a mi testimonio, eso fue lo que le faltó a mi papá. Eso fue lo que le faltó a mi mamá. Nadie pudo mostrarle eso,
Nadie pudo llevarlo a conocer eso. Pero eso es lo que yo hoy quiero proponerte a ti, precisamente en el marco de la gran convención que tenemos en esta semana. Porque ¿quién puede negar que tú sepas hacer lo que haces? ¿Quién puede negar que tú seas habilidoso en tu oficio o en tu profesión? ¿Quién puede discutir que tú has sabido resolver diferentes situaciones? Algunas con mucho esfuerzo, pero igual has sorteado eventos y momentos críticos y has podido salir adelante, que has podido tener las grandes posibilidades de aumentar tu patrimonio con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu compromiso. Tal vez algunos a la manera de Pedro, trasnochándose y pasando sus horas que deberían ser para el descanso, trabajando y esforzándose. Pero quizás a pesar de eso, hay momentos en los que tú te has sentido ahogado, donde tú te has sentido quizás presionado y no has sabido qué hacer. Te tengo un consejo respetuoso, por supuesto. Ojalá que cuando veas a Dios interesarte en ti, interesarse en tu vida, interesarte en tus asuntos, veas que el único recurso inmediato para hacer es el de postrarse delante de Dios para reconocerlo a Él como Señor de tu vida y de tu escenario laboral. Este hombre cayó de rodillas ante Jesús y se atrevió a decir: no tengo ni ganas de estar delante de ti porque hay pecado en mí. Y uno se pregunta qué clase de pecados es lo que está queriendo el autor describir. Y yo no noto otro pecado por el contexto que no sea el hecho de haber desconfiado en algún momento por la experiencia que no habían pescados o que habrían pescado, sino que dijo: echaré la red porque tú lo dices, por el respeto que te tengo. Y a lo mejor es una interpretación, por supuesto, pero a lo mejor este hombre se sintió realmente expuesto delante del Señor, porque aún no creyendo, el Señor respondió. Aún dudando, el Señor fue generoso ampliamente con este hombre. Y termina diciéndole el escritor a cada uno de los lectores: porque esa pesca que habían hecho, eso que vio, de él se apoderó la reverencia delante del Señor, junto con los que estaban, reconociendo que Jesús es dueño y Señor de su vida. Quiero pensar en los empresarios que vinculan a Dios a su vida laboral. Quiero pensar en los empresarios que no tienen temor de arrodillarse delante del Señor para reconocerlo en todos sus caminos, para reconocerlos en los momentos previos de hacer sus negocios, para orar por aquellos que quieren negociar con ellos, para orar de rodillas después de haber hecho un gran negocio y dar gloria a Dios y decir: no es mi experiencia, es Dios el que me ha llevado a conquistar este espacio nuevo que el Señor me está entregando. Pedro entonces se convirtió en un protagonista, pero también se convirtió en un testigo. Qué maravilloso ejemplo de postrarse ante la autoridad misma que es Cristo Jesús. Reconoció que no fue fiel en el diseño de Dios en su comportamiento inicial. Pero una vez que entendió el fruto de la obediencia y del favor por parte de Dios, se dejó ver en su vida. Cuando Jesús le dice que ahora lo hará pescador de hombres, no es porque esté descartando que el trabajo que hacía fuese realizado de una manera no buena. Por el contrario, lo que yo puedo ver es que le está diciendo: estás listo para entrar a otro escenario porque has hecho bien tu trabajo inicial, por ser un buen pescador en el lago, por ser un buen pescador en este mar, por ser un buen pescador que sabe y aprende y lo ha hecho con lujo de detalles. Ahora yo te abro la puerta para que entres a otro escenario y lo harás tan bien como hiciste el anterior. Lo que noto es un reconocimiento del Señor a la labor que desarrolla este hombre. Pero también noto que hay un desarrollo profesional en este hombre, porque ahora el Señor le delega
algo aún más profundo, es lo espiritual, es lo ministerial. Antes era lo material, pero ahora le da la bienvenida a un escenario nuevo, lo que quiere decir que ciertamente lo que hace la persona y lo hace bien, Dios lo mira, lo observa y en su momento oportuno le abre puertas para darle algo así como un ascenso o una oportunidad de gloria de manera especial. Así que nadie tiene que sentirse mal y decir: yo he sido malo en esto. Quizás no es así la percepción correcta. Dios sabe cuánto te has esforzado, cuánto has aprendido, cuánto te has dedicado. Dios sabe cuánto has estudiado o cuánto has aprendido de otros. Dios sabe que tú no eres una persona que no pueda ser tenida en cuenta para escenarios mayores. Dios puede levantarte de manera especial. Por eso es que Él lo sigue, porque es recíproco y lo entrega. Pero hay un detalle con el que quiero terminar el mensaje. Un detalle que nos puede ser muy útil. El texto dice que Pedro se postró, pero cuando el texto está terminando, dice que las barcas fueron traídas a tierra y lo siguieron. Lo que nos da a entender por el pasaje que la postración o bien fue en la barca o bien fue en un escenario de aguas, pero poco profundas. Yo creo que fue en la barca. Se postró en el elemento de su trabajo. Se postró en el escenario de su trabajo. Se postró a lo mejor al lado de los peces, oliendo a su escenario de trabajo. Se postró, escúcheme bien, en ese medio ambiente que es testigo de las grandes faenas de los hombres que afrontan sus desafíos. No esperó a postrarse cuando estuviese en tierra. Se postró en el escenario donde él se hizo perito y arquitecto. Se postró en el escenario donde él se hizo hombre pescador con lujo de detalles. Y cuando yo veo eso digo: si mi papá hubiese sabido eso. Y en lugar de postrarse a los hombres de la oscuridad, se hubiese postrado a Dios en su escenario de trabajo, las cosas habrían sido diferentes. Yo te invito a ti, sí lo hago con mucha fe, a que en estos días, aprovechando la coyuntura de esta palabra, el martes, porque seguramente mañana no estarás en tu trabajo, o si estás, fabuloso, que te arrodilles en el lugar donde tú trabajas. Arrodíllate en tu oficina, en el lugar donde produces. Que la oración tuya llene el escenario de tu fuerza laboral. Arrodíllate donde atiendes a los clientes. Enciérrate, dice la palabra, y busca al que ve en lo secreto. Que el que ve en lo secreto un día no muy lejano te recompensará en público y te mostrará las victorias del Señor. Enciérrate, dobla tus rodillas. Aquí hay que quebrar el orgullo, la altivez, por la experiencia que creemos tener. Humillémonos delante del Señor, y cuando sea el tiempo, Él perfectamente nos exaltará y nos levantará. Postrémonos en el lugar que corresponde, sea en la barca o sea en aguas poco profundas. Era donde estaban los peces, el agua que golpeaba su piel, el sol que golpeaba su piel, la brisa que golpeaba su piel. Se postró en el lugar que correspondía. No sé si tú lo haces, si te lo enseñaron. Si te lo enseñaron, renuévalo. Si no te lo han enseñado, apréndelo hoy. Póstrate en el lugar de tu trabajo. Antes de que abras, 5 minutos antes, ríndete al Señor y dile al Señor: no es que sepa demasiado comparado contigo, sé lo suficiente comparado con los hombres, pero contigo creo que hay mucho por aprender. Donde tú me digas que lance la red, ahí estará mi ojo también, mirando y observando. Y entonces podremos alcanzar esa victoria en Cristo Jesús. En el marco de esta convención que arranca el miércoles, el sábado tendremos un ayuno para empresarios. Queremos ver a los empresarios invertir unas horas en su vida espiritual, invertir un tiempo para Dios. ¿Y por qué no?
arrodillarnos también en el ayuno y buscar el rostro de Dios para decirle: no es lo que yo sepa, es lo que tú quieras mostrarme. Y que yo pueda, como dice Deuteronomio en el capítulo 8, del 11 al 18, yo me voy a guardar y voy a buscar tu rostro para no decir que fue en mi fuerza que lo conseguí todo. Yo voy a guardar mi corazón para decir que fue por causa tuya que lo logré todo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Cerramos esta reunión con una oración. Damos gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, te complaces en los que te buscan. Tu rostro no se oculta de aquel que camina hacia ti. Gracias por invitarnos a postrarnos delante de ti, en el escenario donde tú nos has dado grandes victorias o nos has permitido tener grandes batallas. A ti toda la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la majestad por siempre, Señor. Gracias por estar conectado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario @CFA Colombia.